Cordial saludo, apreciados estudiantes. En videos anteriores hemos visto las reglas de derivación. Hoy vamos a continuar viendo estas reglas y hoy vamos a ver algo que se denomina regla de la cadena. Veamos lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una función g, que además es una función derivable en x, y además vamos a imaginar que tenemos una función f, que es derivable en g de x. Por lo tanto, vamos a llamar algo que se llama función compuesta, que es la que nos permite generar lo que se llama la regla de la cadena. Y la función compuesta viene dada de esta manera, sea la función f, definida como f compuesta, esto se lee compuesta g. Y está dada de la siguiente manera, la función f, o sea f mayúscula que representa la función compuesta, viene dada por una función f, que dentro de esa función f se encuentra la función g. O sea, dentro de f tenemos la función g y que también se puede representar de esta manera, f compuesta g de x, ¿listo? Y bueno, acá está la forma como se deriva, pero antes de continuar y decir cómo es que se deriva la función compuesta, pues hablemos por un momento de la función compuesta para tener claro por qué la derivada debe ser de esa manera. Vamos a imaginar que tenemos dos funciones, digamos que es la función f minúscula, como lo narra acá el autor, f de x, que sea, digamos, que sea 5x a la 3 menos 2x al cuadrado más 8, por ejemplo. Y sea una función g de x, vamos a definirla, por ejemplo, que sea x al cuadrado. ¿Listo? Una función de esta manera. Entonces vamos a hacer la función f compuesta g. ¿Y qué es la función f compuesta g? Pues vamos a tomar la función g y la metemos dentro de la función f donde se encuentra la variable. Fíjense que la función f, acá tenemos la variable que está elevada al cubo, acá tenemos la variable que está elevada al cuadrado. Entonces cuando hacemos f compuesta g, metemos la función g en el sitio donde se encuentra la variable en la función f. Dicho de otra manera, esto debe ser 5. Acá está la variable, acá en ese paréntesis estaría la variable elevada a la 3, o sea, pero esta variable va a ser reemplazada por la función, en este caso debe ser x al cuadrado, es decir, reemplazamos la variable por la función. Sigue la función f menos 2 y acá debería estar el valor de la variable, que en este caso es x, pero elevada al cuadrado. Pero esta variable va a ser reemplazada por la función g, es decir, en vez de colocar x vamos a colocar la función g, que en este caso sería x al cuadrado, y terminamos de escribir la función f, que esto es más 8. Entonces así quedaría la función f compuesta g. Esto debe ser igual a tener 5, pues cuando tenemos potencia de una potencia se multiplican los exponentes, es decir, 2 por 3, en este caso daría 6, menos, acá sucede lo mismo, multiplicamos los exponentes, 2, x a la 4 más 8. Entonces esta debe ser la función f mayúscula, como le llama acá el autor de la diapositiva que tomé para poder explicar. Entonces f de x sería esta, y esta es la función compuesta. Dicho de otra manera, la función f de x, que f mayúscula, pues es simplemente en este caso la compuesta entre las dos funciones. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué pasa si hacemos al revés? ¿Vamos a obtener el mismo resultado? ¿Cómo así al revés, profesor? Vamos a hacer g compuesta f. Entonces en este caso vamos a tomar la función f y la vamos a introducir en la variable de la función g. Entonces vamos a meter todo esto, toda esta es la función f, donde se encuentra la variable de la función g, es decir, vamos a reemplazar la variable por toda la función que tenemos en la parte superior. En este caso pues es muy evidente, ¿no? Entonces al hacer la función compuesta pues debe ser la función g, en este caso es x al cuadrado, o sea x va a ser reemplazada por el valor que tenemos acá, en este caso sería 5x a la 3 menos 2x al cuadrado más 8. Y fíjense cómo quedó la función compuesta. Entonces acá podemos desarrollar el binomio, o simplemente lo podemos, este trinomio al cuadrado, no binomio, sino trinomio al cuadrado, o simplemente lo podemos dejar de esta manera. Entonces esta es la función g compuesta f, y esta es la función f compuesta g. Fíjense que no son conmutables, es decir, son valores diferentes. Dicho de otra manera, f compuesta g es diferente a g compuesta f. Eso es lo que quiero decir.
Creo que utilicé un término mal. Pero lo que quiero decir es que esta compuesta no es igual a esta compuesta. Y bueno, ya que tenemos un ejemplo de cómo es que se construyen las compuestas, bueno, aunque por no dejar de hacer, venga, hacemos un último ejemplo. Vamos a suponer que tenemos la función f de x y vamos a imaginar que sea la raíz de x. Y vamos a suponer que tenemos una función g de x que sea, no sé, 4x a la 3 menos 2x más 1, por ejemplo. Entonces vamos a hacer la función f compuesta g. Es decir, vamos a tomar la función g y la metemos dentro de la función f. Entonces tomamos toda esta expresión que es la función g y la introducimos donde está la variable de la función f. O sea, vamos a reemplazar esta variable por toda la expresión que tenemos justamente en la parte inferior. Entonces en este caso pues debe ser la raíz de 4x a la 3 menos 2x más 1. ¿Listo? ¿Y qué pasa si hacemos la función compuesta pero al revés? Digamos la función g compuesta f. Entonces ahora sucede al contrario, vamos a tomar la función f y la vamos a introducir donde está la variable en la función g. Miren, acá tenemos la variable, o sea que esas dos x que tenemos acá deben ser reemplazadas por la raíz de x, que es la función, en este caso, f de x. Entonces procedemos y esto quedaría 4. Acá estaría la cantidad o la variable elevada a la 3 que va a ser reemplazada por x, la raíz de x, perdón, menos 2 veces. Y acá estaría x, pero debe ser reemplazada por la raíz de x porque estamos reemplazando la variable por la función f. Menos 1. Y así quedaría la función compuesta. Bueno, acá faltan algunos detalles, como por ejemplo desarrollar esta potencia que tenemos acá. Debe quedar una potencia fraccionaria. Pero en esencia hemos hecho las funciones compuestas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una función compuesta? Es introducir una función dentro de otra según los ejemplos que hemos hecho hasta acá. ¿Qué es la derivada? ¿Cómo se deriva la función compuesta en este caso? Miren ustedes, para calcular la derivada de la función compuesta, se deriva la función compuesta, f y g está dentro de f. Entonces derivamos esa función compuesta. Pero además, mucho cuidado, vamos a multiplicar por la derivada de la función que está dentro de la otra. Y esta función que está dentro de la otra la llamamos función interna, porque es la que está dentro de la función, en este caso f. Entonces siempre vamos a derivar la función interna. Bueno, si yo deseo derivar la función compuesta, derivamos la función compuesta como hemos aprendido a realizarlo y ese resultado se debe multiplicar por la derivada interna de la función que es interna. Vamos a calcular la derivada de algunas funciones compuestas, por ejemplo esta que tenemos acá. Miren este ejemplo. Entonces ahora sí vamos a calcular la derivada. Y miren cómo voy a escribir en este caso. Es este el que vamos a utilizar como ejemplo para explicar la derivada. Entonces podemos escribir de la siguiente manera. Sea una función f. Miren ahora cómo voy a definirlo. Que quede definida como 5x a la 3 menos 2x al cuadrado más 8. Y que esta expresión esté elevada al cuadrado. Fíjense que lo llamé f de x, no quiero decir que sea exactamente igual a lo que tenemos acá, sino en un ejercicio podemos decir que la función f es una función compuesta f de x y quedaría dada de esta manera. Ahora, ¿cómo se calcula su derivada? Entonces voy a colocar acá un puntico y voy a escribir lo siguiente: hallar la derivada de f de x. Bueno, muy bien, entonces recordemos cómo simbolizamos la derivada. Vamos a representarle tal vez con la notación prima. Entonces acá tenemos la derivada de la función. Ahora, mucho cuidado. Según lo que tenemos, ya identificamos que esto es una función compuesta. Resultó del ejemplo anterior. Algo que debemos aprender a distinguir es cuando tenemos una función compuesta. Y les cuento, la mayoría de las funciones son funciones compuestas. Miren, por ejemplo, esta compuesta que aparece acá. Pareciera que no fuera una función compuesta, pero en realidad surgió de una función compuesta. Entonces debemos aprender a distinguirlas. ¿Y cómo se gana? Con un poquito de experiencia, ¿no? Entonces ustedes, a medida que van desarrollando ejercicios, van adquiriendo la capacidad para poderlas identificar plenamente. Acá en el ejercicio pues ya nosotros sabemos que esta es la función interna y que
elevado al cuadrado o x al cuadrado debe ser la función externa. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Derive la función compuesta, o sea, derivamos esta función y la derivada de la función pues debe ser 2 factor. Fíjense que esto queda tal cual, porque esto es lo que actúa como la variable, como si fuera x, toda esta expresión que estoy anotando. Entonces, nosotros sabemos derivar la potencia, ¿no? Ahí estoy aplicando la derivada de x al cuadrado, que es la función exterior. Si nosotros derivamos x al cuadrado, esto debe ser 2x. Fíjense que acá tenemos el 2, todo esto representa la x y quedaría elevado a la 1, porque acá x quedaría elevado a la 1, ¿correcto? Entonces así quedaría la derivada de la función exterior. Pero dice la norma o la regla que esto lo debemos multiplicar por la derivada de la función interna, o sea, por la derivada de la expresión que tenemos justamente acá dentro. Y derivamos esta función, esta expresión que tenemos acá dentro. En este caso sería 15x al cuadrado. Claro, el exponente pasa a multiplicar y le restamos 1. Menos, acá este 2 pasa a multiplicar, sería 4x, y al exponente le restamos 1. Y la derivada de 8, por ser una constante, su derivada es 0. Y les presento la derivada de la función compuesta. Entonces aplicamos la definición que está acá. Obviamente lo que dice acá es lo mismo que se encuentra acá en la parte superior, solo que acá utilizamos la definición de Lewis. En la notación de Lewis, si tanto y es una función de u y como u es una función de g, son funciones diferenciales, o sea, tanto f de u como g de x son funciones diferenciales o derivables. Por lo tanto, se cumple que si yo derivo la función y con respecto a x, pues debe ser la derivada de y con respecto a u, o sea, con respecto a g de x, y a su vez esta función derivada con respecto a x, donde este pedacito que tenemos acá es lo que hemos denominado la derivada de la función interna o derivada interna, como le dicen algunos autores. ¿Listo? Esta notación y esto significan lo mismo, pero en la práctica se vería de esta manera. Veamos otro ejemplo asociado a la regla de la cadena. Vamos a suponer que tenemos otra función, digamos que tenemos una función g de x definida como la raíz de 5x al cuadrado más 3x menos 2. Miren cómo tenemos esta segunda parte del ejemplo. ¿Listo? Y deseamos calcular g' de x, o sea, cuánto valdrá la derivada de esta función. Fíjense que tenemos una función interna. La función interna es esta. Mírenla ustedes. Entonces, ¿qué debo hacer? Derivar la función externa, en este caso, que es la raíz, y multiplicamos ese resultado por la derivada de la función interna. Nosotros ya conocemos la derivada de esto, en videos anteriores lo vimos, pero sin embargo vamos a recordar cuál es la derivada de la raíz. Acá al ladito, venga, lo colocamos en rojo. Recordemos, si nosotros tenemos la función f de x definida como la raíz de x, entonces para derivarlo nosotros expresamos esto como una potencia. Esto es x elevado a la 1/2, ya que el índice de la raíz es 2 y acá la potencia es 1. Entonces se suele escribir esto como una fracción y esto se conoce como una propiedad de las potencias que se llama potencia fraccionaria. Entonces este 1 pasa a ser el numerador y el 2, que es el índice de la raíz, pasa a ser el denominador de la fracción que nosotros tenemos acá. Dicho de otra manera, la raíz cuadrada de x es lo mismo que tener x elevado a la 1/2. Cuando está de esta manera, como una potencia, pues aplicamos la regla de la potencia. Entonces decimos que la derivada de la función debe ser igual a 1/2. Recuerden que se baja el exponente. Y a este exponente le restamos 1. Si a 1/2 le restamos 1, este 1 lo podemos escribir como 2 sobre 2, que es 1, 2 sobre 2. ¿Por qué 2 sobre 2? Para que tengamos común denominador. Entonces dice la regla que dejamos el mismo denominador, en este caso 2, y restamos numeradores, o sea, a 1 le restamos 2 y esto daría menos 1. Dicho de otra manera, al restarle 1 al exponente porque estamos derivando, esto nos debe dar menos 1/2 como exponente. Entonces acá ya nosotros tenemos la derivada. Falta es arreglar un poquito la derivada. Entonces la derivada de la función raíz de x pues debe ser igual a 1 sobre 2 veces x a la 1/2. ¿Y ahí qué fue lo que hizo el profesor? Fíjense que acá tenemos un exponente negativo. Resulta que un exponente negativo se puede invertir y quedando el exponente positivo. Esa es otra propiedad que tienen las potencias que se conoce como exponente negativo. Acá la voy a escribir. Si yo tengo a la menos b, es lo mismo que tener 1 sobre a
elevado a la b, o sea, cambia el exponente de negativo a positivo. Este se conoce como inverso multiplicativo. ¿Listo? Eso fue lo que aplicamos acá. Entonces, si tenemos x a la menos 1/2, es lo mismo que tener 1 sobre 2 veces x a la 1/2. Entonces, la derivada de la función, si expresamos esto otra vez como una raíz, debe ser 1 sobre 2 veces la raíz de x. Y esta, pues, debe ser la derivada, la expresión que tenemos justamente acá. Entonces, vamos a derivar la raíz, primero que todo, que sería la función exterior en este caso. Entonces, la función g de x, o g' de x más bien, porque vamos a sacar la derivada, es 1 sobre 2 veces la raíz. Entonces, esto debe ser 1 sobre 2 veces la raíz. ¿Pero la raíz de quién? Recuerden que esta es la función interna y esa debe quedar tal cual, más 3x menos 2. Mírenla ahí. Perdón, alargo la línea acá un poquito. Entonces, acá hemos derivado la raíz. Pero recuerden, esto se debe multiplicar por la derivada interna, o como aparece acá, por g' de x. En este caso, la función g es la función interna que tenemos acá. Entonces, vamos a multiplicar este resultado por la derivada de la expresión que está dentro de la raíz. Ojo, acá no se deriva. A veces los estudiantes nos equivocamos en sacar de una vez la derivada acá. No, está mal. Acá dejamos la función tal como sería la función g y acá sí multiplicamos por el valor de dicha derivada. Entonces, en este caso sería 10x, ¿sí? La derivada esta, más 3 es la derivada de esta expresión, menos 2, su derivada sería 0. Entonces, quedaría de esta forma. Al hacer la multiplicación, muchachos, recuerden que esto tendrá denominador 1, y para multiplicar fracciones se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Entonces, reorganizando la derivada un poco, quedaría de la siguiente forma. Debe ser igual a 10x más 3, y toda esta expresión debe estar sobre 2 veces la raíz de ¿quién? De 5x al cuadrado más 3x menos 2. Y acá hemos finalizado la derivada. Entonces, fíjense en el papel que juega este pedacito, importante. Esa es la derivada interna. Fíjense que acá yo no derivo la función interna. Lo que he derivado de la función exterior, y la derivada interna queda tal cual. Lo que hago es multiplicar por la derivada de esa función interior. Y esto es lo que se conoce como regla de la cadena. Veamos otro ejemplo donde apliquemos esta norma o esta regla para obtener el resultado. Ay, me equivoqué. Vamos a pasar la página. Vamos a crear una página nueva y vamos a hacer un tercer ejemplo. Ejemplo. Ay, perdón, es que se cayeron como unas cajas al fondo. Ejemplo. Número 2. ¿Listo? Ejemplo número 2. Vamos a suponer que tenemos la función, por ejemplo, 4x a la 3 menos 2x al cuadrado más 8x, y que toda esta expresión esté elevada a la 10 y que esto sea la función f de x. Y deseamos derivar esta función. ¿Listo? Fíjense en el exponente que tenemos. Nosotros podríamos desarrollar la potencia, o sea, multiplicar esta expresión por sí misma, obtener el resultado, luego multiplicarla por ella misma, y así sucesivamente 10 veces. Sería algo engorroso para poder calcular la derivada del polinomio. Entonces, en este caso es mucho mejor identificar que esta sería la función interior y que esta potencia 10 es la función exterior. Y aplicamos pues la regla de la cadena. Entonces, para calcular su derivada, voy a colocar acá un punto y coma porque pues no he colocado la pregunta. Lo que deseamos conocer es la derivada de esta función que tenemos acá. Entonces vamos a decir que la derivada f' de x pues debe ser igual a 10 veces lo que tenemos acá, porque lo que está acá dentro nosotros no lo vamos a tocar cuando calculamos la derivada de la función exterior, y esto elevado a la 9. Es decir, al exponente le restamos 1, 9, y este 10 pasa a multiplicar. Pero insisto, esto no se deriva. Esto debe quedar acá como 4x a la 3 menos 2x más 8x, 2x al cuadrado más 8x. Fíjense que queda tal cual, pero se debe multiplicar, según la regla de la cadena, por la derivada de la función interior. En este caso debe ser la derivada de 4x a la 3 menos 2x al cuadrado más 8x. Y esto daría como resultado 12x al cuadrado. Al derivar, pasa a multiplicar y al exponente le restamos 1, menos 4 veces x más 8.
La derivada de 8x es simplemente 8. La derivada de 2x al cuadrado sería 4x. Acá el exponente sería 1. Y la expresión quedaría de esa manera. Ustedes dirán, ¿y si multiplicamos todo? Bueno, generalmente para obtener una respuesta o dar la respuesta debe ser lo más comprimido posible. Y yo diría que esta es la forma más comprimida que tenemos. Es una serie de factores. Entonces fácilmente podemos calcular la derivada aplicando la regla de la cadena de la expresión que tenemos justamente acá en la parte superior. Veamos en este ejemplo otra situación. Vamos a imaginar que tenemos la función f de x definida como, por ejemplo, 5x a la 3 menos 2x y toda esta expresión elevada a la 4 tercios. ¿Cómo se deriva esta expresión? Entonces aplicamos nuevamente pues la regla de la cadena. Entonces derivamos la función exterior. Deseamos conocer cuánto es la derivada de esa expresión. ¿Y cuál es la derivada de la función exterior? Entonces, f' de x debe ser igual. Yo suelo, para no confundirme, suelo escribir así el paréntesis porque yo sé que ahí voy a colocar la función interna. Y acá voy a colocar 4 tercios y acá al exponente le restamos 1. A 4 tercios le vamos a restar 1. Pero restarle 1 a 4 tercios es lo mismo que restar 3 sobre 3. Esto es lo mismo que tener 1. ¿Por qué? Para tener común denominador. Y si tenemos común denominador, entonces sabemos que se deja el mismo denominador y los numeradores los restamos. A 4 le restamos 3 y da como resultado 1. O sea que acá el exponente tiene que ser igual a 1 tercio. Y fíjense que yo suelo escribirlo de esta manera, para no confundirme, porque a veces uno hace la derivada, insisto con eso, de la función interna acá mismo y estaría mal. Acá dejo para escribirlo tal cual, entonces miro la línea que está en la parte superior y copio tal cual como aparece ahí. Ahora sí, según la regla, multiplicamos por la derivada de la función interior o por la derivada interna. En este caso será 15x al cuadrado. Este 3 pasa a multiplicar y al exponente le restamos 1, quedando 2. Menos la derivada de 2x es simplemente 2. Y acá tenemos la derivada de la función. Entonces es muy simple, simplemente hay que seguir la regla que se tiene. ¿Listo? Acá tenemos la derivada de la función dada. Veamos otro ejemplo, espero que me hayan entendido. Entonces si tenemos otra función, ahora llamémosla g de x. Entonces g de x sea definida como por ejemplo 5 tercios de x a la 3 menos 4 quintos de x, no sé, por ejemplo a la 5 más 8. Y que esta expresión esté elevada a la 4 menos 3x menos 10 elevado a la 5. Por ejemplo, una función de esta manera. ¿Cómo se resuelve esta función? Pues siguiendo la norma anterior. Vamos a expresar ahora la derivada de la función de la siguiente manera. De g de x. Entonces vamos a derivar con respecto a x. Esta es la notación de Lewis, de derivada. Entonces acá yo suelo escribirlo, muchachos, el paréntesis, al exponente le resto 1, quedaría 3, y acá queda el 4. ¿Y qué voy a colocar dentro del paréntesis? Esta expresión tal cual, no le cambio ni un pelito. Entonces esto es 5 tercios de x a la 3 menos 4 quintos de x a la 5 más 8. Uy, no escribió el lápiz. Más 8. ¿Listo? Y esto debe estar multiplicado por su derivada interna. Entonces, ¿cuál es su derivada interna? En este caso será 3 por 5, 15 tercios. Claro, este 3 pasa a multiplicar la fracción. Y recuerden ustedes que para multiplicar fracciones se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. De x al cuadrado menos, acá sucede lo mismo, 5 por 4, 20, en este caso quintos, de x a la 4 más 0. Cerramos acá y esta sería la derivada interna de la función que tenemos justamente acá, menos, acá abrimos el paréntesis y derivamos la potencia, entonces en este caso será 5, y acá la derivada de la potencia pues le restamos 1 al exponente, que haría 4, y que va dentro del paréntesis, pues en este caso sería 3x menos 10, y esto debe estar multiplicado por la derivada interna, es decir, la derivada de la función interior. En este caso la derivada de 3x es simplemente 3, y la derivada de menos 10 es 0, simplemente queda la expresión de esa manera. Bueno, simplificando un poco, tenemos que esto es 4 factor de 5x de 5 tercios de x a la 3 menos 4 quintos
de x a la 5 más 8 y esta expresión elevado a la 3 y acá pues al simplificar esto será 5, hagamos la división, 15 dividido entre 3 es 5, de x al cuadrado menos 4, la quinta parte de 5 es 1 y la quinta parte de 20 es 4, de x elevado a la 4 menos, y acá podemos multiplicar el 3 con el 5, quedaría 15 factor de 3x menos 10 elevado a la 4. Y así tenemos la derivada de la expresión que tenemos acá denominada g de x. Es muy simple la derivada de esta manera. Ahora bien, podemos tener derivadas como la siguiente, es la función f de x definida como, digamos, seno de 5x a la 3 menos 2x. Fíjense ustedes esta función trigonométrica que ya nosotros la sabemos derivar, ¿no es cierto? Entonces, para derivar esta función, nuevamente es una función compuesta. Entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente. Derivamos la función exterior, entonces la derivada del seno, nosotros sabemos que es el coseno. ¿De quién? De todo lo que está dentro del paréntesis. Y en este caso, ¿qué es lo que está dentro del paréntesis? Es 5x a la 3 menos 2x. Pero esto lo tenemos que multiplicar por la derivada de la función interior o la derivada interna, que en este caso esto será 15x al cuadrado, porque este 3 pasa a multiplicar y al exponente le restamos 1, menos 2. Y en este caso, pues la derivada de la función f' de x debe ser igual a 15x al cuadrado menos 2, y esto multiplicado por el coseno de 5x a la 3 menos 2x. Fíjense ustedes cómo se hizo este ejercicio que tenemos acá. Podemos tener unas situaciones más elaboradas, por ejemplo, sea la función definida f de x, definida como el seno de 4x al cuadrado menos 2, y esto multiplicado por la tangente, por decir algo, tangente no, secante, por ejemplo, de 4x al cuadrado menos 2. Entonces, ¿cómo se puede desarrollar la derivada de esta función? Vamos a calcular la derivada. Entonces, deseamos conocer la derivada de la función f de x de x. Entonces, notamos que esto es un producto. Fíjense que acá tenemos una cantidad y acá tenemos otra cantidad. Y nosotros ya sabemos derivar un producto. Recuerden que nosotros definimos esto como una función que la vamos a llamar u, y acá tenemos otra función que la vamos a llamar v. Entonces vamos a decir que nosotros tenemos u, que en este caso pues debe ser el seno de 4x al cuadrado menos 2. ¿Listo? Y vamos a sacar su derivada. Entonces la derivada de u en este caso pues debe ser la derivada del seno, ya sabemos que es el coseno, de la expresión que tenemos dentro del paréntesis. Nosotros no derivamos de una vez esta expresión, ¿no? ¿Qué es lo que está dentro del paréntesis? Sería 4x al cuadrado menos 2, multiplicado esto por su derivada interna, que sería 8x. Claro, este 2 pasa a multiplicar y al exponente le restamos 1, quedando 8x, y esto, la derivada de menos 2 es 0, o sea que simplemente quedaría de esa manera. Si nosotros organizamos un poco la derivada, vamos a colocarla acá debajito un poco organizada, sería 8x, la organizamos algebraicamente, por el coseno, y acá colocamos 4x elevado al cuadrado menos 2, cerramos paréntesis. Entonces ahí tenemos la derivada. Vamos a definir una v, una función v, que en este caso debe ser la derivada, y va a colocar secante, la función v secante de 4x al cuadrado menos 2, escrita de esta manera. Entonces hay que recordar que la derivada de la secante es secante tangente. Entonces debe quedar de la siguiente manera. La derivada de la función secante, en este caso debe ser secante de la expresión que tenemos por acá, que va a ser esta, por la tangente de la expresión. La derivada de la secante es secante tangente. Y esto a su vez multiplicado por la derivada interna. ¿Qué va a ir dentro de los paréntesis? Entonces dentro de los paréntesis va 4x al cuadrado menos 2. Lo mismo acá, 4x al cuadrado menos 2. Esto no se deriva, se deja tal cual. Ahora sí, esta expresión, que es la derivada de la función exterior, va a quedar multiplicada por la derivada interna, que en este caso ya sabemos que es 8x porque anteriormente la habíamos hecho.
Reordenando los términos, tendríamos que esto es 8x secante de 4x al cuadrado menos 2 tangente de 4x al cuadrado menos 2. Fíjense ustedes. Entonces ahora vamos a calcular la derivada. Pero ¿cómo se calcula la derivada de un producto? Recuerden, muchachos, que si nosotros tenemos la función u multiplicado por la función v y deseamos conocer esta derivada, obviamente es el producto de estas dos y que deseamos conocer dicha derivada, entonces vamos a tomar la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Esta es la regla del producto. Entonces, con base a lo que tengo escrito acá, podemos escribir la respuesta. Voy a borrar acá la expresión de respuesta y la voy a escribir un poquito más abajo porque me quedaría muy estrecha la respuesta en este sitio. Entonces voy acá debajito a escribir la derivada de la función f de x con respecto a x debe ser igual. Miramos la expresión que tenemos acá, u'. ¿Quién va a ser u'? Pues es la expresión que tenemos acá, que hemos llamado de u. Entonces esto debe ser 8x multiplicado esto por el coseno de 4x al cuadrado menos 2. Esa es la derivada de la función, mírenla ahí. Acá creo que el paréntesis me quedó mal, ahora sí. Multiplicado por la función v, pero la función v en este caso es la secante de la expresión 4x al cuadrado menos 2. Fíjense ustedes. Entonces, hemos hecho esta primera parte. Ahora le debemos sumar esta segunda parte. ¿Y cuál será la segunda parte? Pues debe ser más v'. ¿Quién es v'? La expresión que tenemos acá, que sería 8x secante de la expresión 4x al cuadrado menos 2 factor de la tangente de 4x al cuadrado menos 2. Vamos a ver la expresión completa. Miren, es la expresión que tenemos justamente ahí. Y acá tenemos la derivada de la función. Mírenla ustedes. Acá pues procedemos a simplificar lo que se pueda simplificar, a ver qué podemos hacer. Entonces podemos factorizar 8x como factor común de la expresión que tendríamos acá. Hay que recordar que la secante es la función inversa del coseno. Entonces recordemos lo siguiente para manejar las funciones contrarias. Si nosotros tenemos el seno de x, vamos a tener el coseno de x y vamos a tener la tangente de x. La inversa de la tangente es la cotangente de x. Falta un paréntesis, ¿no? Paréntesis, paréntesis, paréntesis. La inversa del coseno sería la secante, en este caso de x. Y la inversa del seno va a ser la cosecante, voy a escribirla de esta manera, de x. Si ustedes se fijan, las inversas son las siguientes. Estas dos son inversas, según la forma como lo escribo. Estas dos son inversas y estas dos son inversas. Es una forma de recordar cuáles son las inversas. Espero que les sirva este truco y si ya lo conocían, muy bien. Entonces ahí tenemos las funciones que son inversas, ¿listo? Entonces, la contraria más bien del seno de x es cosecante de x, la contraria del coseno es la secante y de tangente es cotangente. ¿Listo? ¿Y para qué me sirve eso? Porque miren lo que voy a realizar ahora en este momento. Entonces, estamos con color azul. Nosotros tendríamos que esto es el coseno de 4x al cuadrado menos 2, ¿no es cierto? De esta manera. Vamos a cambiar este paréntesis por este otro. Y la secante, pues la secante es la inversa del coseno. O sea que esto debe ser igual a 1 sobre el coseno de 4x al cuadrado menos 2. Y cerramos justamente, perdón, vamos así. Más 8 se quedó factorizado en la parte exterior. Factorizamos 8x en la parte exterior, este y este. Voy acá en este y acá hacemos lo mismo. La secante, entonces miramos que es la secante nuevamente, la inversa del coseno. Entonces esto es 1 sobre el coseno de 4x al cuadrado menos 2. Cerramos acá. Y esto multiplicado por la tangente, que la tangente es el seno de, en este caso, 4x al cuadrado menos 2 sobre coseno. Seno, tangente seno sobre coseno. Coseno de 4x al cuadrado menos 2.
de esta manera y ahora sí podemos cerrar este signo de agrupación. Bueno, acá observamos que este coseno, con este coseno como se está multiplicando, se pueden simplificar fácilmente, mírenlo ahí. Entonces ahí solamente quedaría 1. Entonces, ¿cómo nos queda la expresión? Nos quedaría 8x factor de, acá nos queda 1. Y acá podemos escribir esta expresión como más seno de 4x al cuadrado menos 2 sobre coseno de al cuadrado, porque coseno por coseno daría coseno al cuadrado, ¿no es cierto? Fíjense en donde escribí el cuadrado de coseno al cuadrado de ¿quién? De 4x al cuadrado menos 2. No hay que confundir el cuadrado del coseno con x al cuadrado. Cuando lo escribo acá significa que toda la expresión debe quedar elevada al cuadrado. Y tal vez podemos sumar la expresión para que quede un poco más simple. Recuerden lo que les dije en un ejercicio anterior. Entre más compacta quede la respuesta es mucho mejor. Podemos reemplazar este 1 por coseno sobre coseno. ¿Cómo así, profesor? 1 es lo mismo que tener coseno al cuadrado, pues de la expresión, en este caso, 4x al cuadrado menos 2, sobre coseno al cuadrado de 4x al cuadrado menos 2. Mírenlo de esa manera. Más, y acá pues colocamos seno de 4x al cuadrado menos 2 sobre coseno al cuadrado de 4x al cuadrado menos 2. Acá me falta cerrar un paréntesis, lo mismo acá. Y recuerden cómo hemos sumado fracciones. Entonces, como tienen común denominador, sumamos numeradoras. O sea que esta expresión será 8x factor de común denominador. Entonces voy a colocar acá una línea bien bonita, ahora sí bien elegante la línea de fracción, que debe tener como común denominador coseno al cuadrado de 4x cuadrado menos 2. Y en el numerador, pues simplemente la operación que nos quedó propuesta, que en este caso es coseno al cuadrado de 4x al cuadrado menos 2 más seno de 4x al cuadrado menos 2. Y cerramos justamente acá. Y esta sería como la forma más compacta en que podemos escribir la respuesta. Entonces miren, ¿cómo decirlo? La mutación que sufrió nuestra respuesta. Obviamente nuestra respuesta es esta. Ahí digamos que está bien hecha la derivada, pero como les decía, preferiblemente entre más compacto usted pueda colocar la respuesta es mucho mejor. Y vamos a suponer que se pueden hacer otras cositas, pero vamos a dejar nuestra respuesta hasta este punto. Entonces fíjense cómo quedó la respuesta esta. Resalto que lo que nosotros estamos haciendo es aplicar la derivada interna. La mayoría de las funciones van a tener derivadas internas, entonces usted como estudiante debe fijarse siempre si la función es una función compuesta, es decir, si tiene derivada interna o no lo tiene. Ahora bien, cordialmente los invito a que realicemos los siguientes ejercicios. Fíjense que acá pues tengo una función interna que es 4x menos 1 y está elevado a la 3. Lo mismo sucede acá, tengo una función interna y está elevado a la 4. Acá la función interna es 5 menos t. Acá la función interna es esta. Ojo, esto es una raíz cúbica. Acá recuerden que pi es un número, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la derivada de esta función, donde pi representa un número. Acá la función interna es x al cuadrado. Y acá la función interna es una función interna, o sea, acá hay doble función interna. X al cuadrado. Y acá tenemos 1 menos 2x. Bueno, espero que desarrollen los ejercicios que les acabo de proponer. Háganlos con paciencia, repasen y si es el caso me escriben. Que Dios los bendiga, nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Chao, chao.